Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de Día Jueves con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Voy a copiarte una frase. He tenido mejores temporadas. Todos ¿Qué nosotros. se puede decir? ¿Qué se puede decir? Sí, más o menos eso. Pero fíjate que hoy, o sea, hoy para nosotros, ayer para los señores visitantes y señoras y señoritos y todo el mundo, hubo una cosa que, si no es precisamente un descorche de una botella de champán, es algo positivo, por lo menos para buena parte del país, que es que se rechazó en la convención constitucional la idea de los comunistas, que ellos son los que han estado empujando esto, de eliminar los 2/3 como quórum mínimo para ir definiendo los puntos que eventualmente se propongan en la Constitución, cosa que todavía no se ha hecho con ninguno, han estado en la parte reglamentaria. Yo creo que no es mala noticia, sino que es buena noticia, y por lo menos un párele a esta gente que van a seguir presionando. Ahora van a empezar con los plebiscitos intermedios, con los cuales pretenden eliminar la existencia misma de la razón de ser de la Convención Constitucional, porque si se trata de que la gente vote las disposiciones una tras otra en plebiscito, podría el señor H, que ya tiene lista la Constitución, que ellos quieren presentarla y llamar a plebiscito por cada uno de los puntos, unos 400 plebiscitos más o menos. Podemos estar 30 años en esto aprobando la Constitución, más o menos. Bueno, mira, vamos a tratar de explicarle también a nuestros auditores qué es lo que se aprobó y cómo va el desarrollo de la convención. Es difícil seguirle el ritmo a la convención y en esa dificultad está el peligro, porque acá hay un proyecto que estaba bastante pensado y acá lo voy a reflejar con lo que se está discutiendo. Me parece que pilló en frío, como sería en el deporte, pilló en frío a la población en general y a la derecha en general, con un proyecto de izquierda que estaba bastante armado, o que por lo menos los conceptos estaban armados. Bueno, tú ya lo dijiste, pero yo voy a tratar de ir diciéndolo paso a paso, en que hoy, día miércoles, ayer para nuestros auditores, la convención aprobó finalmente el reglamento de las normas internas, el cómo van a trabajar y el cómo se van a aprobar las normas. En ese marco normativo falta todavía 3 textos de reglamento, que son el de ética, participación popular y participación y consulta indígena. Son tres pilares que están pendientes. Y la noticia estuvo principalmente en esta aprobación de los 2/3. Se aprobó por 96 votos de las normas constitucionales. Y también lo que se agrega también a la buena noticia que tú estabas dando es que se aprobó que cualquier cambio a las normas o artículos constitucionales que se quieran propiciar también debe ser aprobado por 2/3. El Partido Comunista, con la lista del pueblo y los pueblos originarios, también intentaron, a través del cambio de las reglas constitucionales, poner los 3/5, pero ayer se aprobó esto de los 2/3. Pero, ¿dónde está acá el entuerto? ¿Dónde está la letra chica? ¿O dónde está el candado? Como titularon algunos medios en el día miércoles. Es que el Partido Comunista y la lista del pueblo y los pueblos originarios lograron que se aprobara finalmente esto de los plebiscitos dirimentes. Y el problema es que aún, por lo menos a día jueves, a discutir la próxima semana, no está claro cuál es el destino de los plebiscitos dirimentes, su alcance y sus normas. Esto era algo que estaba empujando el Partido Comunista y que me parece que es un logro para ellos. Y aquí se entrampan los 2/3, tú ya lo explicabas. ¿Por qué? Porque podría ser que una norma que no llegue a los 2/3, ¿y cuál es la idea cuando no se llega a los 2/3? Volver a sentarse a conversar, volver a dialogar, llegar a un acuerdo. Bueno, entonces acá no es necesario ni dialogar, ni llegar a un acuerdo, ni un consenso, porque cualquier norma que no sea aprobada por 2/3, en teoría, podría ser llevada a un plebiscito dirimente. Y acá es irrelevante los 2/3, porque ustedes recuerden que cualquier plebiscito, por poca participación que tenga, gana el que obtiene una mayoría simple. Entonces, ¿para qué está la norma de los 2/3? Se preguntaban algunos convencionales de Vamos por Chile, en el caso de Cubillos y otras personas que han tratado de defender esto de las normas. Además, se entendía en la reglamentación original que si una norma no alcanzaba los 2/3, además era rechazada, lo que esto también lo anula, porque si no alcanza los 2/3 existiría el camino de los plebiscitos dirimentes. Entonces, es una buena noticia a medias, y el punto es que de esta manera sinuosa, para algunos tramposas que tienen estos grupos de izquierda de la convención, donde son mayoría,
han estado interpretando las pocas reglas que rigen a la convención a su gusto y a la manera en que les conviene para poder escribir la constitución que ellos tienen pensada y al gusto de ellos. No son detalles lo que está ocurriendo en la convención. Yo sé que con esto de que tenemos tantos frentes encima, la carrera presidencial, lo que ocurre en el Congreso y la convención, a veces pasa como que lo que está en la convención está como de música de fondo, porque pasa todos los días, están discutiendo reglamentos. No son detalles porque esto puede llegar finalmente a determinar el destino del país. Y acá surgen algunas preguntas. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Y esto es una pregunta que se deberían hacer o que deberían los periodistas hacerle a los candidatos presidenciales. ¿Cómo van a asegurar ellos que se haga el plebiscito de salida? Porque perfectamente aprobando los plebiscitos dirimentes podrían salir con que si ya las normas están aprobadas, algunas o la mayoría o pocas por plebiscito dirimente, ¿para qué hay que hacer un plebiscito de salida? Bueno, pueden inventar lo que quieran, porque para lo invento y para torcer las leyes han tenido harto camino y harta genialidad y poca fiscalización y poco actuar del resto de la institución. Entonces, acá sí que hay un tema que se levanta. Miren, déjame contarles además para que se hagan una idea de las características que está adquiriendo la futura Constitución de Chile si es que es aprobada. Hay varios puntos que no se aprobaron y que son de las libertades bien básicas. Por ejemplo, la libertad de trabajo no se admitió. La libertad de sindicalización tampoco. Derecho preferente de los padres para educar a su hijo tampoco. Libertad de enseñanza tampoco. Esto es importante, la no arbitrariedad que debe tener el Estado en materia económica, porque esto significa que el Estado puede tratar de manera discriminatoria a las empresas o en el rubro que ellos quisieran. Y para hacerte un contraste, Fernando, de estos que te gustan, estaban muy felices porque incorporaron el derecho al deporte. Mira, te lo dice una deportista, pero ¿dónde? Estaban felices porque incorporaron el derecho al deporte y en la Comisión de Derechos Fundamentales y además incorporaron el derecho de la naturaleza. Es decir, dime. ¿Dónde incorporaron todas esas cosas? Porque eso no han empezado a trabajar en la Constitución. No, pero estos son los marcos básicos en el reglamento de los cuales se tiene que discutir. Es decir, pero ya que una cosa que se tiene que discutir. Se tiene que discutir. Exacto, pero se discute en sí mismo. Es decir, se discute, se acepta o no el derecho a la naturaleza y en qué sentido. Entonces tú me dices, bueno, pero no se ha discutido el fondo de la Constitución, las normas. ¿Qué pasa con el derecho preferente de los padres? Perfectamente podría no estar, podría no consagrarse. La Constitución lo que hace es consagrar y proteger los derechos fundamentales. Si no están ahí, entonces tú quedas al arbitrio del Estado, o sea, al final de eso se trata, tú quedas al arbitrio del gobierno de turno, porque tú, ¿dónde vas a ir a tribunales a decir que te violaron tus derechos fundamentales de, por ejemplo, la libertad del trabajo? Si no está consagrado en la Constitución, ¿cómo te defiendes tú? Es un poco eso lo que está en juego. Entonces, varias cosas también se han ido saltando de las normas. Y acá quiero hacer un punto con respecto al resto de las instituciones, porque nosotros criticamos muchas veces al gobierno, criticamos al Congreso, pero ¿qué pasa con tribunales? Mira, por ejemplo, el caso de Rojas Vade, según las pocas normas que regulan a esta convención, en teoría un independiente no debe ser reemplazado, y Rojas Vade ganó como independiente, bueno, lo van a reemplazar. Entonces, han hecho varias situaciones, por ejemplo, lo que dijo el vicepresidente, tú lo mencionaste, a Jaime Baza, cuando dijo que perfectamente se podría cambiar el periodo electoral del futuro gobierno elegido en noviembre, diciembre, en segunda vuelta. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ellos van a cambiar el periodo electoral o este ciclo electoral según si les gusta o no el presidente de turno. Bueno, al final de cuentas han estado manipulando y han estado saltándose las reglas y han dejado ver que ellos son un poder por sobre cualquier otro poder. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, se han hecho 2 recursos, y esta es la actitud que han tenido los tribunales. En la agrupación de abogados por la libertad y democracia interpusieron, por ejemplo, un recurso de protección contra la convención por someter a mayoría simple la votación por las normas, porque recordemos que el artículo que regulaba la convención decía que tenían que ser aprobadas por 2/3, bueno, lo declararon inadmisible. Y unos convencionales de Vamos por Chile también pusieron un recurso de protección contra la mesa de Loncón por no otorgar tiempo de debate, lo que impide, por ejemplo, decían, nos vulnera la libertad de expresión. De eso todavía está pendiente el fallo, pero uno también podrían
podría proyectar lo que ocurre. Entonces, también levanto acá la pregunta, porque ya se está judicializando, son intervenciones menores, pero la convención ya está llegando a tribunales que hoy son una institución en nuestro país legítima, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer la Corte Suprema si es que la convención se salta las normas? O, por ejemplo, lo que más grave sería, se salta el plebiscito de salida porque ellos tienen la potestad, según ellos, de poder determinar sus propias reglas porque son un poder autónomo y soberano. Entonces, ya la convención está entrando de a poquito en un terreno judicial y yo no veo que en las Cortes haya una postura muy clara, tampoco veo una visión de que haya que defender la institucionalidad hoy vigente. Entonces me parece que el destino de la convención, si el resto de las instituciones no hacen valer su sitial en democracia, bueno, la convención va a hacer lo que quiere. Bueno, esa era la idea desde un principio, que yo les advertí que iba a suceder antes que se abrieran las puertas del Congreso donde sesionan, que los grupos de izquierda, o sea, el Partido Comunista, que es el que está detrás de toda esta cuestión, si no, dejémonos de payasá, iban a convertir en un organismo de poder. Esto que era una asamblea para discutir un tema se iba a convertir en un órgano de poder creciente. Y frente a eso tú dices que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, no van a hacer nada, porque los tribunales y todas las instituciones están pobladas por personas, no por entidades abstractas. Y esas personas, como lo hemos visto en todos los niveles de la vida nacional, están acoquinados frente a esta oleada que curiosamente responde a la voluntad y al pensamiento de una secta política que tiene un 5 o 6% del electorado del país, pero se las arregla por la fuerza de sus convicciones, por la fuerza de sus seguidores, por la confusión mental, ideológica y el terror y el pánico y el oportunismo de los demás, para salir con la suya, como siempre ocurre con las minorías organizadas, y esto no es ninguna novedad. Se ha visto en toda la historia de estos procesos de cambio revolucionarios que un pequeño grupo organizado y decidido se impone. Y hay que imaginar lo que pasa con las personas que están en los tribunales, por ejemplo. Y esto se refiere también a lo que sucede en la zona de la Araucanía. Los amenazan, pues. Si hay amenazas en esta cuestión, hay telefonazo, hay mail, hay WhatsApp, hay distintos medios hoy en día abundan los medios para ir reduciendo a la gente. Se les amenaza y, por lo tanto, eso es suficiente para ir desarmando todo ese aparato institucional que, al final de cuentas, es un armazón que no tiene vida si no hay gente que está dispuesta a hacer cumplir sus normas. Y esa gente dispuesta a hacer cumplir sus normas ya no existe porque las acobardaron, las redujeron o en algunos casos quizás hasta las convencieron. Eso es lo que está ocurriendo y frente a esa situación no hay ningún mecanismo de los que conocemos, vigente, legal, democrático, jurídico, que sirva. Ellos van a seguir adelante y ayer dieron otra prueba. Es impresionante ver que después de todo lo que se dijo, después de todo lo que se ha advertido, 18 personeros de la Alianza Chile Podemos, pero que demostraron que no pueden nada, se sumaron a la votación del cuarto retiro. 18. Es decir, ahí tenemos una estampida en ese sector. Tenemos otras estampidas que no se ven, pues si un juez recibe un telefonazo o una amenaza directa o indirecta de que tenga cuidadito con lo que decide, eso no se sabe, eso no sale en la prensa, eso no constituye una noticia, no es un hecho público. Pero esa persona va a actuar de otra forma. Lo hemos visto ya en la Araucanía, no sé si te acuerdas, cuando hace un par de años, un grupo de fiscales pidió que los trasladaran de la zona de la Araucanía porque ya no tenían, en el fondo no tenían estómago para seguir trabajando ahí. Entonces el país está en manos, literalmente, de una camarilla político-religiosa que se llama Partido Comunista, que tiene un montón de tontos útiles y compañeros de ruta que los acompañan. Aún así no constituyen la mayoría del país, pero, por Dios, que saben usar los instrumentos de coacción, coerción, manipulación para salir con la suya. Ahora, respecto a los plebiscitos, y termino acá. En última instancia todavía existen los plebiscitos, las votaciones. Ahora, si el pueblo chileno el día de mañana decide seguir quedándose en la casa en vez de ir a votar, decide seguir dándole minorías dentro de minorías, pero que se terminan convirtiendo en mayoría, para que estas personas hagan lo que quieren
entonces significa que el país se merece lo que le pase, pues. Significa que el país merece que lo gobierne el Partido Comunista por intermedio de sus lacayos, de sus servidores y de sus instrumentos. Eso es. Sí, te voy a agregar algunas cositas de las que estabas mencionando. Dos cosas. Uno, yo creo que también en los tribunales esta afinidad política que se fue gestando desde hace varios años, más de 10 años, y esto lo voy a juntar con el tema de lo política correcto. Llevamos más de 10 años en este país, o 15 años, con un solo relato en el cual se fue imponiendo como lo políticamente correcto, lo que uno debe decir. Entonces en eso entra el tema de lo que tú mencionabas, que creo que es bastante relevante, la confusión mental. Se entró a este plebiscito, sea por las razones que sea, con una porción de la población pensando en que se iba a discutir, que iba a ser la casa de todos, que esto de que nosotros llamamos incorporar a los pueblos originarios iba a ser tan bonito porque nos íbamos a abrazar todos, y nunca entendieron, nunca visualizaron que acá habían proyectos políticos para destruir la institución de esta nación, porque ellos lo comprenden de otra manera. Entonces, en esa confusión mental, donde en un principio las personas adherían a todas estas frases, me parece que de a poco se ha ido despertando muy lentamente, quizás va a ser tarde, quizás no, muy lentamente en el sentido de que esas frases políticamente correctas que se aceptaron por 10 o 15 o más años tienen efectos jurídicos, y esos efectos jurídicos no estoy tan clara que la gente los vaya a aceptar porque no los visualizaba o no los veía. Por ejemplo, con el famoso tema del derecho preferente de los padres, que al final de cuentas tiene que ver con no quedar sujeto a la disposición de un gobierno, del Estado y de la educación del Estado, y que tú puedas determinar dónde poner a tu hijo para estudiar, que es algo bastante básico, o la libertad de enseñanza. Entonces, cuando se mezcló esto con el tema del lucro, y la gente decía, no, pues cómo, no, si no queremos que abusen más de nosotros, y la plata del Estado, que al final los sostenedores del colegio se lo llevan a los bolsillos, se mezclaron una serie de situaciones donde quedó prevaleciendo esas frases que la gente se adhirió porque no quería más abusos que se cometieron con respecto a los dineros, que lo dejo por otro lado, con el tema de la corrupción o del mal gasto que se hace en el Estado de los recursos, etcétera. Pero la gente fue adhiriendo a eso pensando que estaba adhiriendo a eso, a estar en contra de la malversación de fondos, la corrupción, de cosas bastante básicas. Bueno, están adhiriendo a algo bastante más profundo, que es una agenda política con efectos sobre las libertades de las personas, y me parece que recién las personas están comprendiendo los efectos de esas frases que se repitieron por años. Vamos a ver a medida que vaya avanzando la convención, cuánto es el apoyo que sigue sosteniendo, que ha ido bajando mes a mes, porque si hay algo que a la convención sí le ha importado, por lo menos hasta ahora, es la opinión pública. Y entonces ahí me parece, cuando uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la Corte? Que no, el resto de las instituciones van a funcionar. Bueno, nos queda todavía el tema de la opinión pública y, como tú decías, el voto de las personas. Y el voto de las personas que se tiene que traducir en este plebiscito de salida. Entonces, me parece que la gente no puede dejarse estar. Se están discutiendo cosas relevantes y no podemos dejar pasar como si fueran detalles, porque esto puede cambiar la dirección del país, y eso significa que cambia la vida de las personas de este país. Desde los tiempos más remotos, desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso con una espada de fuego, que las teorías, las religiones y las doctrinas más absurdas, inconcebibles, irracionales, han no solo subsistido, sino que han prosperado y han crecido, flotando sobre un océano gigantesco que es la ignorancia y la estupidez. Y con eso te digo todo. Si tú le pides a una persona que sacas hacia al azar de cualquier parte, que se ponga a reflexionar en cuál es el sentido de lo que le están diciendo, que analice por 5 segundos lo que le están diciendo, si la cosa tiene consistencia lógica, empírica, no lo vas a lograr. En cambio, si esa frase, que no tiene ninguna consistencia lógica ni empírica, le hace resonar, le hace tilín en alguno de sus deseos o necesidades o sus rabias, como por ejemplo cuando le invitas a castigar a alguien, a meterle la mano al bolsillo a alguien, a castigar a los que son mejores que tú, son más ricos que tú, eso sí que funciona. Y ha funcionado siempre. Si no fuera así, Nicole, ni siquiera estaríamos haciendo este programa, la historia entera, no solo este país, sino que el planeta sería muy distinta. De manera tal que yo tengo una absoluta confianza en que la gente en su gran mayoría no va a escucharte a ti, ni a mí, ni a nadie, y van a seguir poniendo en cambio oídos
a estos cantos de sirena, porque siempre ha ocurrido así, yo no veo por qué iba a ser diferente ahora. Es cierto que por momentos pareciera que la gente se está pegando la cacha, pero en primer lugar, son pocos los que se pegan la cacha. Tú dices la gente, pero ¿cuánta gente? Segundo, pasa otra cosa distinta y la gente se vuelven a reencantar, como dice. Entonces, si estaban desencantados con la convención, pero el día de mañana pasa algo, digamos, entre comillas, positivo con la convención, van a volver a encantarse con ella y van a volver a decir qué maravilloso, esta es la casa de Chile, cuando en realidad es la casa del Partido Comunista. Entonces, cuando uno mira esta situación, no se hacen muchas ilusiones de que la gente, por la fuerza de su sola razón y el buen entendimiento, van a poner remedio a esta situación, porque efectivamente si hubiera ese entendimiento, estos movimientos, en primer lugar, no habrían llegado a existir, Nicole. Jamás ninguno de los capítulos, incisos y artículos del llamado discurso políticamente correcto habrían sido asumidos, porque todos ellos, en su gran mayoría, son un catálogo de estupideces, salvo 2 o 3 que podrían todavía ser pasables. Y sin embargo, ya ves tú que se han impuesto como la doctrina, y ha pasado tantas veces en la historia humana que una doctrina completamente absurda, que el Dios tanto resucitó, que el de más allá no sé qué cosa, que hubo un milagro, que alguien salió volando al cielo, y la gente se lo cree y actúa en consecuencia, y la historia de ahí en adelante se determina por esa creencia. Yo no veo ninguna razón por la cual pueda hacerme la esperanza de que va a haber una conversión espiritual. No. No lo veo. No veo en este momento, por lo menos, por dónde, Nicole, va a ser así. Sí. Te voy a agregar algo que yo visualizaba y que no se ha dado, porque también uno tiene que ser honesta, porque uno hace proyecciones mentales, a veces escribo y digo, esto va a pasar, y no pasó, o por lo menos no ha pasado hasta este minuto. Producto de la pandemia, por primera vez en nuestro país, para quienes vivimos una vida desde los 90, digamos, desde el retorno a la democracia, por primera vez que nos vimos ante la situación de tener nuestras libertades coartadas totalmente, o sea, primera vez inédito que te obliguen a hacer una especie de arresto domiciliario, ¿no es cierto?, con las cuarentenas y con todas las restricciones que hubo para salir, para comprar, etc. Y de a poco se fue levantando el tema de las libertades fundamentales, de las libertades personales. Yo dije, bueno, esto es muy bueno que ocurra, no porque me haya agradado lo que estaba sucediendo y lo que sigue sucediendo con respecto a la estructura de la pandemia, pero dije, esto va a valorizar algo que lo damos por sentado, sobre todo generaciones que nacieron en democracia y que se pierde fácilmente. Por lo tanto, que hay una política para cualquier candidato que de verdad, sobre todo de centro derecha, que crea en las libertades fundamentales de las personas, que hay una agenda política completa para poder revitalizar y poder apoyar y poder levantar. Y por ende va a ser quizás una contención a lo que ciertas fuerzas de izquierda pretendan en la convención. Y esa valorización de las libertades yo todavía no la veo reflejada ni en la centro derecha, haciéndole peso y haciéndole frente a esta agenda de izquierda, que lo único que hace al final es limitar las libertades personales para darle espacio al Estado. El Estado son ellos, y tampoco todavía veo algunos atisbos de, como te explicaba, de algunas asociaciones que se han creado en estos tiempos para defender la democracia y las libertades, pero veo todavía muy débil esa situación desde la sociedad civil, pensando en esto de que por primera vez se empezó a valorizar las libertades fundamentales cuando antes ni siquiera las pensábamos. Salíamos de la casa y estaban ahí, como el cielo, como el aire. Y los comentarios que te iba a hacer, tú estabas hablando de las libertades con mucha pasión, con mucho ánimo, porque tú eres una persona que aprecia y usa las libertades. Pero yo no he olvidado nunca lo que leí a mis 14 o 15 años, un libro de Eric Fromm que se llama El miedo a la libertad. Un largo librito, no muy largo librito, un largo ensayo, diría yo, y un corto libro, donde se explica y se analiza que en realidad esto de la libertad no es un bien que la gente ande buscando y más bien le tiene cierto miedo, porque la libertad entraña responsabilidades. Y en el caso de la pandemia ahora, por ejemplo, la única libertad que le ha preocupado a la gente es que no pueden salir a chupar, que no pueden salir a fiestear, que no pueden salir a huevear. Eso es, o sea, que no pueden moverse como antes a sus panoramas. ¿Tú crees que están preocupados de la libertad de pensamiento? ¿Tú crees que están preocupados de la libertad de educación cuando a la educación les importa un huevo a la mayoría de los chilenos? ¿Tú crees que están preocupados si van a poder o no escribir una tesis sobre el gobierno militar
o no, ahora que hay ciertas prohibiciones o que las van a ver, de que no se pueden decir ciertas cosas, o de lo contrario te cae encima las 7 plagas de Egipto. ¿Tú crees que esas libertades, que son las más importantes, la libertad de pensamiento, le interesa a la gente común y corriente? No, le interesa poder salir a una fiesta y volver a las 4 de la mañana sin miedo a que lo multen. Eso es toda la libertad que esperan. Las demás libertades se las meten tú sabes por dónde. Entonces, esto nunca va a ser un tema para la gente, lo de las libertades. Para algunas personas sí, para muchas no les es relevante. Nicole, seamos realistas, no les es relevante. No, pero la masa crece cuando no las tienen, porque vamos a ver, ojalá. No es relevante hasta que las pierdes en el fondo. Pero ¿cuáles han perdido? Si nunca las han usado. Han perdido la libertad de salir en la noche. O de bien, pero cuando tú quieras poner tu botillería, tu almacén, y te ves decir, porque a lo mejor no eres amigo del alcalde o no era. Eso es otra cosa, pero tú estás hablando de otras libertades, no estábamos hablando de esa cosa. No, pero esa es la libertad de emprendimiento, ojo, que tampoco la consagraron acá. Entonces, ahí podría empezar a molestar a los que emprenden, que también son una minoría. Si la mayoría de las personas no son emprendedoras, son empleados, son dependientes. Yo mismo lo fui por años de años, tú también. Somos dependientes. De vez en cuando tenemos un emprendimiento. ¿Cuánta gente tiene empresas de cualquier clase, aunque sean minúsculas? ¿El 1%? ¿El 2%? Yo creo que la gente del montón, digamos, la gente que la que constituye la masa que hace las sociedades, solo en situaciones muy críticas que les toquen directamente el bolsillo, sus intereses muy personales, reaccionan. Antes de eso, no. Y de ahí esa famosa frase, no me acuerdo si fue de Bertolt Brecht o de alguien cuando se refería al avance de los nazis en Alemania, que decía, primero se llevaron a los judíos, pero no me importó porque no soy judío. Después se llevaron a los curas católicos, pero no me importó porque no soy cura. Después se llevaron a los católicos de mi barrio, pero no me importó porque no soy creyente. Ahora me están llevando a mí y no puedo hacer nada, nadie va a estar conmigo. Pero mira, pero ocurren situaciones en que independiente del apoyo de las personas, han seguido adelante, y ahí la gente se da cuenta cuando te quita la libertad. Mira lo que pasó con la tómbola en la reforma educacional, en la famosa tómbola, que tú no puedes escoger el colegio de tu hijo, sino que simplemente tienes que postular, y el sistema, que al final no es el sistema, bueno, es un diseño de un programa elaborado por el gobierno, te asigna el colegio de tu hijo. Acuérdate de esas filas gigantes porque las personas no sabían si tenían que postular online, si tenían que hacer una fila para la entrevista. Fue un desastre. Pero cuando tú le preguntabas a los padres si estaban contentos con el sistema, por supuesto que no, porque ¿quién va a estar contento de meter el nombre de tu hijo y que un sistema, entre comillas, te asigne un colegio y a ti a lo mejor no te gusta, a lo mejor no es de tu agrado el currículum o lo que sea? Bueno, esa es la pérdida de libertades. Yo no estoy yendo tan lejos. Y eso nunca ha sido aprobado por la mayoría de las personas cuando se le encuesta. Ya se ha dejado de hacer encuestas con respecto a ese tema porque se están recién traspasando desde los municipios los servicios de educación local. El sistema está cambiando, no se ha completado el proceso, pero de todas maneras la gente no está de acuerdo en que una tómbola te asigne el colegio a tus hijos. De acuerdo. Pongámonos entonces, voy a aceptar tu punto de que incluso voy a ponerme en un extremo, va a ser el punto. Todo el mundo está en desacuerdo con esa cuestión. ¿Y qué? Cuando precisamente cuando se llegan a imponer esta destrucción de las libertades, no te queda nada por hacer, estás simplemente sometido y lo más puedes refunfuñar, y todavía lo haces para callado por si hay alguna sanción adicional por estar refunfuñando en la fila. O sea, toda la historia de la humanidad está repleta de dictadura, regímenes despóticos, y uno puede adivinar que la mayoría de las personas estaban en desacuerdo, y sin embargo esos regímenes han durado por años, por siglos, a veces por milenios. ¿Crees que todos los egipcios estaban conformes con los faraones? Porque precisamente cuando tú pierdes la libertad, pierdes los instrumentos para combatir por ella. Y en eso consiste la pérdida de libertad. Quedas simplemente desarmado. Y luego viene el acostumbramiento. Tú simplemente te acostumbras. Y luego vienen las generaciones nuevas que nacen allí y les parece tan natural como respirar. Y así ha funcionado en la historia humana, y por eso que han durado tanto las dictaduras, los imperios, los despotismos, los faraones de Egipto, los emperadores romanos, porque aunque haya mucha gente descontenta, porque perdieron sus libertades, precisamente porque las perdieron no pueden hacer nada al respecto. Y llega un momento en que se acostumbran. El acostumbramiento es uno de los grandes pegamentos de estos regímenes autocráticos. Ahora, yo no estoy diciendo que aquí vamos a tener un régimen autocrático, aunque cualquier cosa puede pasar ahora.
pero yo no pongo ninguna confianza en la reacción de la gente porque le está ocurriendo algo desagradable, en absoluto. Nosotros tenemos una experiencia en vivo y en directo en octubre del año 19, Nicole. ¿Me vas a decir tú que todo el país estaba a favor de los tipos que estaban quemando el país? ¿Pero qué hacía la gente? La inmensa mayoría de la gente que estaba salió a las calles a combatir a estos tipos, salieron con una manguera a apagar los incendios, se quedaron en la casa refunfuñando esperando que llegara, bueno, yo me acuerdo, que llegaran los militares a salvarle el culo, si eso es. Cosa que no ocurrió tampoco. Entonces están esperando que venga un Salvador, que venga el Mesías, que aparezca la Virgen de Lourdes, que se ocurra un milagro, que llegue la caballería. Y nada más. Fíjate que aquí no han sido capaces ni de ir a votar, que no era tan difícil, ¿no? No han sido capaces de ir a votar. Una cosa que todavía es posible hacer. No ha sido capaz la mitad del país electoral en ir a votar. ¿Qué puede esperarse? Esperemos que salgan. Oye, voy a irme ahora al cuarto retiro para avanzar en los temas, tú lo adelantaste. Aprobado por 94 votos. ¿Tú sabes cuántos se necesitaban? 93. Sí, ganaron gracias a la derecha. 3/5. Así es, se necesitaban 15 apoyos de Chile Vamos y hubo 18. Ahora, ¿qué otras cosas se aprobaron? Se aprobó el retiro en caso de enfermedades catastróficas, se aprobó el anticipo de las rentas vitalicias, se aprobó que fuera en un plazo de 2 años, eso aumenta la incertidumbre también de los fondos. Y mira lo que se rechazó, la indicación sobre que los recursos de cada afiliado no son expropiables, se rechazó. Bueno, entonces acá lo voy a separar. O sea, son expropiables ahora. O sea, son, exacto. Así que déjame, yo voy a tirar en 2 líneas, la económica y la política. Primero decir que económicamente, por supuesto que es un desastre, esto hará más daño, se profundizarán todos los signos de la economía que estamos hoy ya sintiendo, como la inflación, el aumento del costo de la vida, el déficit fiscal, inestabilidad económica. El dólar hoy superó los 805 pesos. Es una enormidad. Bueno, esto es pobreza en todo sentido. Tampoco creo que es justificable. Algunos han levantado un pequeño argumento con respecto a que esto ha ayudado al pago de pensiones. A mí me parece que si hay un problema con el pago de pensiones, nada tiene que ver los fondos, con el pago de las pensiones alimenticias, nada tiene que ver los fondos de pensiones, y justificar el aprobarlo por las pensiones alimenticias que no han pagado, me parece un absurdo. Esto es un problema de la justicia que finalmente es totalmente incapaz de hacer valer esas pensiones alimenticias. Y acá voy a poner el punto, por algo creo que queda acá reflejado y queda totalmente confirmado, por algo la Constitución estableció que los parlamentarios no tienen iniciativa de ley para proyectos que involucren gastos y recursos del presupuesto, así como tampoco en previsión social, porque ocurre precisamente lo que estamos viendo ahora. Hay dos sentidos para aprobar los retiros. En uno, destruir las AFP, destruir los fondos individuales, porque hay una gran masa que cree en esto del fondo solidario, los fondos colectivos. Y 2, mirarlo desde el punto de vista electoral. Se acercan las elecciones y están regalando plata. Ahora, es curioso este regalo porque es la plata de cada uno, pero es plata al fin y al cabo, que parece así como un Red Bank. Entonces, esto es clientelismo, demagogia pura. Se ofrece plata a cambio de votos. Y entonces ahí uno entiende por qué en la Constitución, que no es la Constitución de Pinochet, del 80, esto viene de 1925, después con una reforma de Frey, además, en la cual se le quitó a los parlamentarios la potestad de poder tener estas iniciativas de ley de gasto, porque precisamente caen en esto. Y con respecto a la votación del día martes, también hacer un comentario con respecto a cómo se fue gestando los votos a favor. Se fueron contagiando unos a otros. La negociación, finalmente, a última hora, cuando uno escuchaba, yo le pregunté a varios parlamentarios por interno, era una conversación tremendamente superficial. Acá está en juego la economía del país, está en juego la estabilidad financiera, están en juego una serie de situaciones que después se van produciendo en cadena, y acá simplemente la discusión entre ellos era, es que yo le voy a dar un voto de castigo a Sichel por haberme amenazado, es que si tú vas a favor, yo también voy. Por favor, yo ya no sé cómo catalogar a los parlamentarios, por lo menos en la Cámara. Una manera de catalogarlo que es súper breve. Dilo.
Dilo nomás en todas sus letras, te lo permito. Son una manga de huevones nomás y de oportunistas. ¿Qué quieren que les diga? Pero son irresponsables, además. Es de una irresponsabilidad infinita. Entonces, la única lealtad que ellos debieran tener es hacer bien las cosas, y la lealtad por Chile, y acá lo único que han hecho es destruir Chile. Mira, no solamente, yo de repente me pregunto, ¿y para qué va el presidente del Banco Central a dar todas esas cifras que son exactas, digamos? ¿Para qué? Mira, la semana pasada el Financial Times escribió que Chile finalmente ya está en el populismo y la inflación, y por lo tanto ya no es un destino para refugiarse, y hay que tener cuidado con Chile. Eso no nos había pasado en 30 años, y esto lo único que significa es que las personas finalmente van a dejar de invertir. Esto en la suma es pobreza. Entonces, a nadie le importa, pero ¿cómo es posible que no les importe? No les importa porque son poca cosa. En general son unos tipos de poca monta intelectualmente, están pensando en las elecciones, además se equivocan porque yo me imagino que la gente que votó por estos de derecha, los que votaron por los parlamentarios de derecha no son gente de la población, de las poblaciones pobres, son gente de clase media para arriba en general. ¿Creen que van a votar de nuevo por ellos? Bueno, en una vez así, ¿no? ¿O se van a acordar que votaron a favor o en contra de tal o cual proyecto? Así que, ¿de qué clase de ilusión es esa? De que todo el mundo se da cuenta exactamente de qué es lo que hace cada parlamentario. Son muy pencas. Este es el Congreso más penca que ha tenido Chile, el Congreso con la menor densidad intelectual que ha tenido Chile, el Congreso con la mayor cantidad de chantas que ha tenido Chile. Chantas, pero digo, la palabra chanta me queda corta. Incluso ayer vi un video de alguien que lo iban fotografiando, por allá lo iban videando, ¿no? Supongo, con un celular. Sí. Y ahí iba hablando a garabato limpio y haciendo el tipo de raciocinios que tú dices respecto a su votación. O sea, muy pencas, son pencas estos gallos. Pero siempre pasa eso, ¿no? Cuando se llega a estos estados políticos febriles, emerge como del fondo, como cuando hierve una olla y lo que está en el fondo sube a la superficie. Lo peor, lo que era la borra del país, subió y llegó y ascendió a los ámbitos del poder, y ahí los tenemos en todas partes, los tenemos en todas las instituciones, son calcados unos con otros. Uno los ve en la televisión, los escucha hablar, no saben ni hablar, no saben ni farfullan, no tienen conocimientos de nada, y no les importa si llegan a entender lo que les explicaron los del Banco Central. Están preocupados de su elección, están con miedo de que los vayan a funar. Son pencas nomás, o sea, estamos en manos de pencas. No le busquemos más vueltas. Es gente de mala calidad. En general son de muy mala calidad. Incluso basta verle las caras a veces para cachar de dónde vienen estos fulanos. Mira, el vuelito se nos está acabando con respecto a la imagen país y a la... ya no la tenemos. ¿Qué vuelito? De las instituciones. Bueno, queda el Senado. ¿Te acuerdas que antiguamente uno decía, bueno, en el Senado se frenan estas cosas? Antiguamente había un refrán que decía, la Cámara de Diputados siempre aprueba, pero en el Senado viene la mesura, vienen los datos, etc. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el Senado? Hay varios senadores en contra hoy. Ocho, 5 de la oposición, 3 demócratas cristianos, Pizarro, Rincón y Goit. Esto se va a votar, más o menos va a terminar votándose en la segunda quincena de octubre, porque primero tiene que ir a la Comisión de Constitución del Senado. Se necesitan 26 votos. ¿Por qué estoy mencionando todo esto del Senado? Porque aquí quiero tirar las líneas con respecto al tema electoral y el cuarto retiro. Se sacaron algunas conclusiones con respecto al daño que significó para Sichel la aprobación de estos 18 parlamentarios de Chile Vamos, pero yo no tengo esa mirada y acá la voy a explicar. Me parece que ningún candidato, ninguno en esta pasada del cuarto retiro, que pudo convencer a su coalición o pudo alinear a sus partidos políticos, ninguno salió ganando y ninguno salió con un liderazgo claro de gobernabilidad ni liderazgo del mismo. Voy a partir por Proboste y por eso mencionaba a los senadores. Proboste tiene la misión al revés de Sichel. Ella estaba en contra, dijo que era lo dijo textual, esto es una mala política, que para eso negoció el IFE ampliado, incluso habló de la inflación, pero no pudo contenerse desde que Boric dijo que lo iba a aprobar. Y entonces le preguntan en el primer debate y verse enfrentada a esa pregunta fue incapaz,
de contestar que iba a votar en contra, lo que dijo es que iba a votar a favor. Y ahora, ¿qué es lo que le pasa a ella? Ella ahora tiene que convencer a los senadores que están en contra. Entonces, todo lo contrario de Sichel. Tiene que convencer a Pizarro, a Rincón y a Goich, porque los otros son socialistas. Estamos hablando de Insulza, por ejemplo, que también está en contra, pero estoy hablando de los demócratas cristianos. Y los tiene que convencer que voten a favor. ¿Eso es liderazgo? No me parece liderazgo. Por lo tanto, si me preguntan por daño, acá los tres salieron daño. Una persona que cambia de opinión, voy a hablar también de Boric, de esa manera tampoco está demostrando liderazgo. Boric estaba en contra. Su asesor, por ejemplo, Nicolás Grau, que es su asesor económico, de una entrevista diciendo que era una pésima política pública y también estaba en contra. Pero Boric no pudo con la presión del Partido Comunista, su alianza para llegar al gobierno a prueba de dignidad, y le sumó eso de los impuestos que todo el mundo sabía que no servía de nada, solamente le iba a llegar al 4% de los afiliados que pueden sacar su retiro, y además ni siquiera pasó la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por lo tanto ni siquiera pasó a la sala. Me parece que eso tampoco es liderazgo, sumarse al montón, sumarse a las presiones, ¿eso es liderazgo? Tampoco. Y en el caso de Sichel, que efectivamente no logró contener a la coalición, no pudo alinear a esos 18 diputados de su propia coalición, yo tengo una apreciación distinta. Él desde un principio dijo que estaba en contra y lo intentó. Él ve que es una mala política pública, ve las consecuencias que va a tener y entonces trató de alinear a su conglomerado. Ahora, yo pienso que estratégicamente se equivocó porque eso le corresponde al gobierno, estando el gobierno como líder de la coalición. Pero no me parece que él se equivocó en estar en contra de una política pública independiente que la aprueben. De eso se trata el liderazgo, de marcar las pautas y de marcar el camino, aunque no te siga en un principio el resto de tus parlamentarios. Entonces, definamos liderazgo para quienes analizan quiénes salen dañados de la situación del cuarto retiro desde el punto de vista de las candidaturas presidenciales. Yo prefiero un líder que sé lo que piensa y que es consecuente en ese sentido a los que se van sumando por presiones. Bueno, aquí tenemos una pequeña diferencia, estimada Nicole, porque yo creo que tampoco Sichel ha mostrado liderazgo, porque el liderazgo no es simplemente tener una opinión clara y consecuente, sino que sea seguido. Si no eres líder, si no propones una cosa, quieres ser líder, quieres que te sigan, pero si no te siguen, no alcanzas a ser líder. Claro, eso es mejor a los otros que ni siquiera se propusieron ser líderes. Se dieron 20.000 vueltas, ni siquiera llegaron a la etapa a que llegó Sichel de intentar ser líder. Los otros no lo intentaron, los otros son oportunistas y se dan vuelta eternamente en el mismo lugar y no hay manera de describir personas así. Y no hay líderes simplemente en este minuto en nuestro país. Simplemente no los hay en ninguna parte, porque cuando llegan a haber algún grado de convicción, como es Sichel, efectivamente tiene más convicción que los otros, o también Kast, es un hombre con convicciones. Pero la cuestión es, ¿te siguen o no te siguen? No sacas nada tú con predicar desde el púlpito si nadie te da pelota. Si no te dan pelota tus propios seguidores. O sea, sí. Es un liderazgo fallido. Y los otros ni siquiera es un intento de liderazgo fallido, es la nada misma, es el oportunismo, es la cualidad del mediocre que sigue la onda del momento, nada más. Y eso es lo que han demostrado. Jasna Proboste ha sido particularmente mediocre en todo lo que ha dicho y ha hecho. No es capaz de ser consecuente, habla con puros clichés. Boric un poquito menos, pero también está en ese territorio. Y lo que te decía antes, tenemos una clase política hoy día realmente muy lamentable. Yo estoy de acuerdo contigo con respecto al liderazgo. Yo no estaba definiendo a Sichel como que mostró liderazgo. Lo que yo estaba diciendo es, primero definamos liderazgo, porque si vamos a decir que salió más dañado por ser consecuente e intentar alinear una coalición versus los otros que se sumaron a las presiones, a mí no me parece que ninguno mostró liderazgo en ese sentido, pero sí prefiero una persona que sea por lo menos más consecuente con lo que intenta proponer al país. Ahora, en esta pasada, ninguno de los candidatos puede asegurar gobernabilidad en el Chile de hoy. La única entidad política en Chile que tiene liderazgo es el Partido Comunista. Porque los alinean, tienen ideas claras de lo que quieren y son seguidos por turbas con distintos nombres, como lo vemos en la convención, y que más o menos siguen la línea del Partido Comunista. Son los únicos con liderazgo. Lo cual demuestra una vez más que el liderazgo tiene que ver con tener una idea clara de lo que se quiere
y luego ser capaz de convencer a otros. El Partido Comunista tiene las dos cosas. A lo mejor tienen derecho a gobernar en vista de la inanidad del resto, de la inanidad intelectual y moral del resto. En una de esas, los dioses han determinado que tienen más derecho que los demás a gobernar. Así es que yo mañana mismo voy a ir donde el señor Tellier y le voy a pedir que voy a postular a la militancia, porque, como dice esa vieja frase, si no puedes derrotar a tu enemigo, súmate a él. No. Mira, déjame, solo cortito, hago un detalle con respecto a los retiros, para terminar el tema, y yo sé que vienen las menciones. Este tema famoso de los ministros que sacaron el 10%, que fue justo antes de esta votación y que para muchos esto también enturbió la votación de Chile Vamos. Primero fue el ministro de la Hacienda, además, que reconoció que había sacado el 10%, después la ministra del Medio Ambiente, Schmidt, y después le preguntan a Sichel y no contesta. Y acá es donde uno no entiende a la centro-derecha. Porque no solamente son honestos y se agradece que hayan dicho que lo sacaron, el problema son los argumentos. No es necesario que el ministro Cerda o la ministra Schmidt empiecen a balbucear y decir que lo sacaron por necesidad, porque nadie se los cree. Ellos tienen acá un tema que estaba ahí, era como un penal. Lo sacamos porque hay un proyecto de la izquierda chilena de expropiar los fondos y yo no voy a permitir que me saquen mi plata. Es súper simple la respuesta. Y se enredaron con que tenían necesidades personales, un caso particular. Si esas personas uno entiende, los ministros, yo no creo, a lo mejor me equivoco y les voy a dar la duda, y Nicole estoy hablando de más, no creo que necesiten el 10% por una necesidad. Lo sacaron por miedo a la expropiación, y ahí hay un tema político, acá hay agenda. ¿Por qué no levantan el tema? Son muy cobardes. Son muy cobardes y son muy... A ver... Esto demuestra, entre paréntesis, el grado en que han sido dominados por el discurso políticamente correcto. Es curioso que la misma sacada de 10% que la izquierda promueve, al mismo tiempo, si la sacan los otros, se convierte en pecado. Claro. Además, el tema no es sacar o no sacar la plata. El tema es si se vota favorablemente para sacarla o no. Si uno está en contra del sacado de la plata, pero luego se aprueba de todas maneras, uno tiene derecho en ese caso a sacarla por cualquier motivo y no tiene por qué ni siquiera darlo. Si ya fuiste derrotado en eso, bueno, la saco entonces. Por lo que tú dices, por ejemplo, para que no me la vengan a robar estos gallos. No hay para qué darse vuelta, pero eso demuestra que son muy cobardes, efectivamente. No se atreven ni siquiera a decir, miren, yo estaba en contra del 10%, pero ya que se aprobó, ¿por qué no la voy a sacar si es mi plata y no quiero que me la roben ustedes, además, si es que llegan a gobernar? Punto. Y ahora vuelvo con doña Nicole. Sí, quería mencionarte el tema de la emigración, de algunos aspectos que no se han tratado con respecto a este tema. Mira, decir varias cosas. Primero, quiero recordar que se aprobó en abril la nueva ley de inmigración. Recordemos que estuvo más de 3 años discutiéndose, que la ley vino a reemplazar una que teníamos desde 1975, y cuando se promulgó la ley, entró en vigencia alrededor de junio, por ahí, se habló de que ahora iba a haber una inmigración más ordenada, fronteras más seguras, etc. Entonces, cuando viene esta nueva crisis migratoria, ya cuando se terminan las cuarentenas y el cierre de frontera y que va a seguir aumentando, es curioso que nadie mencione que estamos hoy regulando la migración con esta nueva ley. Bueno, además se implementó el Plan Colchane, que implicaba reforzar las fronteras del norte con el ejército. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Y acá me voy a centrar un poco con respecto a la ley y cómo ha funcionado la justicia. La nueva ley incluyó un catálogo de principios y derechos para quienes migran, o sea, obligaciones. Y además, ellos, por ejemplo, una vez ingresando, aunque sea de una manera ilegal, ellos se tienen que autodenunciar y ahí empieza todo el proceso administrativo para poder regularizarlo, en el caso que fueran a regularizar, visa, etc. Ahora, en relación al ingreso clandestino, esta ley dejó de considerar un delito ingresar clandestinamente y hoy solo constituye una infracción administrativa de naturaleza migratoria que se sanciona con la expulsión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el gobierno empezó a implementar las expulsiones. Si ustedes revisan las informaciones a partir de julio, agosto, el gobierno empezó a implementarlas y empezó a expulsar extranjeros que habían ingresado de manera clandestina. Sin embargo, las cortes han detenido estas expulsiones.
Sí, correcto. Ahora, las expulsiones, yo sé que no soluciona el tema migratorio, pero de alguna manera sí ayuda a ordenar y ayuda también a dar ciertos mensajes y ciertas señales para quienes quieren entrar clandestinamente a este país. ¿Qué es lo que hizo el gobierno sin entender por qué las Cortes les están frenando las expulsiones? Le solicitó a la Corte Suprema para que explicara el criterio que estaban utilizando para detener las expulsiones, porque decían, bueno, nosotros antes expulsábamos de esta manera y ahora resulta que nos están deteniendo los aviones. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Corte Suprema le respondió de una manera muy ambigua, sin tener una jurisprudencia, sin tener un criterio jurídico específico de por qué lo estaban deteniendo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, antes bastaba con poder demostrar que esa persona entró de una manera clandestina y dice que antes no se frenaban las expulsiones por eso, sin embargo que ahora, ¿qué es lo que están pidiendo las Cortes? Están pidiendo mayores razones o por último, que esa persona haya cometido algún delito extra o algún otro delito más allá de haber ingresado clandestinamente para poder expulsarlo. Las Cortes están utilizando criterios como situación sanitaria, razones familiares, etc. Y entonces, sin fijar criterios jurídicos para agilizar las expulsiones, el gobierno un poco está atado de manos y las Cortes no le han contestado. ¿Qué otras cosas han pasado y por qué así uno puede entender esta nueva oleada de migración? Acuérdense que Luis Castillo, el nuevo presidente de Perú, dijo en campaña, y lo dijo una vez asumido, que iba a expulsar a todos los inmigrantes ilegales, sobre todo a los venezolanos. Se calculaba que en Perú habían más de 1.200.000 venezolanos, y el puro anuncio de Luis Castillo hizo que los venezolanos intentaran cruzar de Perú hacia Chile. Otras cosas y otras señales han ayudado a que vengan más venezolanos, por ejemplo, es la candidatura de Boric cuando dijo que acá iban a ser todos acogidos y además que les iba a dar vivienda, lo dijo específicamente. Después ha ido cambiando un poco las palabras. Y tú sabes que la PDI, en entrevistas con algunos de estas inmigrantes, han preguntado por qué han venido a Chile y han mostrado algunas informaciones en redes sociales que vienen de promesas del Frente Amplio con los cuales se les iba a entregar vivienda, seguro, etc. Entonces, la inmigración desordenada y clandestina muchas veces también tiene que ver con las percepciones e información que están circulando y que se van pasando entre ellos y sobre todo de aquellas personas que lucran con el cruce de estas personas que intentan ingresar a los países de una manera ilegal. Entonces, no es solamente un tema del gobierno, sino que también es una situación que se está dando a nivel regional por la falta de coordinación, por las palabras de nuestros vecinos y además por algunas candidaturas que dicen que van a ser bien recibidos estos inmigrantes, independiente a que sean ilegales o no. Tú sabes que en Colchane el 80% de las personas que estaban ahí paradas son venezolanos. O sea, en 8 años pasaron de 5.000 a más de 500.000 venezolanos en Chile. No sé si me quieres decir algo, porque de ahí me quiero saltar un poco a ver si alcanzo a decir algo. Lo de la inmigración para mí es un tema, ya se derramó la leche, se quebraron los huevos, se cayó la tortilla, y ya todo este asunto para mí es bastante académico, si se regula o no se regula. Finalmente la responsabilidad está en los gobiernos. Si da lo mismo, si hay gente que yo no sé con qué criterio está incentivando que venga más gente, probablemente va a conseguir clientela electoral, probablemente es la única explicación que tengo. Para hacer la revolución necesitan que vengan más desposeídos a sumarse a las filas. Pero finalmente la responsabilidad está en los gobiernos, que son los que controlan la frontera. Si hay gente que pasa por pasos clandestinos, porque hay pasos que son clandestinos en vez de estar controlados. Si esto se hubiera hecho bien desde un principio, hubiera habido un fuerte cordón policial y militar en todos los lugares por donde se fue la gente, no tendríamos el problema de la migración ilegal, y ahí entonces recién podríamos entrar a pensar cómo filtramos y controlamos la migración legal, a quién vamos a aceptar con o sin estampilla. Pero todo eso ya quedó atrás, eso no se hizo, ya tenemos más de 1 millón de personas y van a seguir entrando y la cuestión no tiene vuelta, así lo veo yo. Este país simplemente ya no va a ser Chile en unos años más, ya no es Chile, en muchos sentidos. Ya no es el Chile que estaba empezando a ser, no es el Chile que estaba creciendo económicamente, no es el Chile que se estaba modernizando. Llegó la izquierda, como hace siempre, arruinó todo y van a seguir arruinando. Y para completar el cuadro están estimulando la inmigración. No hay cosa que no hayan hecho o que no vayan a hacer que no vaya al mismo fin de destruir este país de arriba a abajo.
Y eso lo están haciendo muy bien, porque además cuentan con la complicidad cobarde de la derecha y de otros que no quiero ni mencionar. Déjame agregarle algunas cosas. Efectivamente, es verdad que el control de la frontera es importante, pero para el control de nuestra frontera necesitamos de la ayuda de Perú y Bolivia, que no la prestan. Y tenemos el otro día... No necesitamos ayuda de nadie. Si tú quieres controlar tu frontera, no importa que los empujen para acá. Tú los detienes en tu frontera. Es tu frontera, Nicole. No tenemos nada que ver con Perú y con Bolivia. Nuestra frontera, al final, es la responsabilidad de nuestro gobierno. Estoy de acuerdo. Nuestro gobierno el que cierra ahora en la puerta. Aunque haya gente pateando la puerta afuera, si tú no los quieres dejar entrar o quieres que entren de otra forma, está en tus manos. Sí, pero tenemos una frontera complicada con Bolivia, es muy porosa, es muy permeable. Bueno, por eso que hay que poner un cordón militar ahí fuerte, pues. Y no 4 o 5 milicos nomás que están ahí durmiendo la siesta a lo mejor. Que aquí se ha hecho todo mal, no se ha hecho con voluntad. No ha habido voluntad política de desplegar los medios que Chile tiene para haber controlado eso. También hay una confusión o también cierta ambigüedad con respecto a las obligaciones que tienen los países en recibir a los emigrantes, y acá es donde quería tratar el último tema con respecto a la inmigración, que me parece que es parte de esta ambigüedad y de este doble estándar que tienen los organismos internacionales, porque el acento al final lo ponen en los derechos humanos de esos inmigrantes a ser acogidos en los países donde están llegando, de manera ilegal, de manera o de manera transitoria, cuando el acento en realidad debería estar puesto de los países de los cuales están escapando, donde se les están violando sus derechos humanos, y que esas personas por ese sufrimiento o por la inviabilidad de su propio país tienen que escapar. Y ante la ineficacia que tienen los organismos internacionales y a veces hasta la complacencia de estos organismos como la ONU contra los dictadores o contra los regímenes totalitarios, prefieren a los países que sí respetan las reglas y están en el concierto del multilateralismo, prefieren presionarlo y decirle, bueno, es un derecho humano migrar, que fue algo que se estableció en la Carta Fundamental, y ustedes tienen el deber de acogerlo y de poder darles sus garantías fundamentales. No creo en la historia del deber de acoger a nadie. Es tanta la hipocresía de esto, que en México tú sabes que se está haciendo el diálogo de Venezuela, de Maduro, con la oposición venezolana, ya van en la tercera ronda. Y cuando estaban terminando la tercera ronda, ocurrió esto de la manifestación anti-inmigrante en Iquique, con la quema de sus carpas y sus cosas. Bueno, y es tanta la hipocresía que sale Maduro a criticar lo que estaba ocurriendo cuando son, en su mayoría, si no decir todos eran venezolanos, sale a decir que en Chile no estaban respetando los derechos humanos de esos inmigrantes y de esos venezolanos y no xenófobos. El punto es que al final otros organismos internacionales se sumaron a esas críticas cuando tienen ahí de frente al dictador que es causante de la crisis migratoria. El acento tiene que estar puesto sobre él. Nadie está de acuerdo en que le quemen las cosas a los venezolanos, ni está de acuerdo en el trato. ¿Qué te extrañas cuando en el organismo de los derechos humanos de las Naciones Unidas participan los chinos, los rusos, los iraníes? Así es. O sea, es una chacota. Si tú quieres impedir que entren migrantes en masa, tú lo puedes hacer si eres firme y decidido, como hicieron en Hungría, donde reciben mucho más presiones de la Unión Europea, donde también están con la canción del progresismo y la cacha de la espada, y los húngaros dijeron no, y no entran. No importa, tenemos que contar con que hay cómplices internos y externos que quieren, digamos, destruir nuestro país demográficamente, culturalmente y en todos los sentidos, o que tienen algunas concepciones que permiten estos movimientos de población que solo fraccionalmente tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con un tema económico, básicamente. Y siempre ha sido así en la historia humana. La historia de las migraciones es coincidente con la historia humana. Pero no hay esa voluntad. Si tú quieres cerrar tu país, tú lo puedes hacer así se venga el mundo abajo a tu alrededor. Pero para eso hay que tener valor, a eso hay que tener pelota. Y eso es lo último que este gobierno tiene. Madame, como dice usted, le paso la palabra, o cómo es, le doy el turno, ¿cómo es? Le doy el pase. Le doy el pase. Bueno, dos cosas cortas para redondear el tema de la migración. Uno, no hay que engañarse con el tema de la Unión Europea, porque la Unión Europea, en las dos grandes crisis de inmigrantes que ha tenido, lo resolvió pagándole a Turquía para que lo recibiera en estaciones intermedias, que eran finalmente... Después que se llenaron de gente, sí. Una especie... No, pero no alcanzaron, claro. No, fue migrante. No? En Alemania más... Perdóname, Nicole, pero en Alemania hay más de un millón. Pero devolvieron, sí, pero Alemania y Grecia, no, sí, está bien, alcanzaron a llegar, pero Alemania, Grecia y varios otros devolvieron inmigrantes
a Turquía. ¿Y por qué Turquía aceptó este precio de ser una nación intermedia? Primero porque Turquía siempre está ahí negociando con la Unión Europea para poder entrar, pero a la vez juega también de enemigo de la Unión Europea. Además, Turquía estaba recibiendo a los inmigrantes de Siria principalmente y de otros países del Medio Oriente en conflicto. Entonces, no hay que engañarse porque Europa es muy hábil para hablar de las fronteras abiertas, pero hace rato que viene diciendo no más inmigrantes y está trasladando su inmigrante a Turquía. Sí, pero igual han presionado mucho a Hungría y creo que también a Polonia en estas materias, porque la hipocresía es rampante en Europa, como ocurre con toda entidad débil. Los débiles se ponen hipócritas y mentirosos para compensar su falta de valor. En Europa, claro, que ya no tienen valor para nada, como lo han demostrado en sus relaciones con Irán, que son realmente vomitivas, caen a cada momento en estas hipocresías y en estos dobles estándares. Pero han presionado a Hungría, y la han presionado fuerte. Y ellos no, Orbán dice que no más, por nosotros somos dueños de nuestro destino, pero para eso hay que tener las pelotas que tiene Orbán. Piñera no las tiene, el gobierno no las tiene. Es muy simple, y lo hemos visto en otras cosas que son más... Y la otra línea con respecto a los inmigrantes que quería plantear, y con esto ahí ya termino el tema, por último se los dejo planteado, es cómo este tema de decir que la inmigración es un derecho humano ha favorecido finalmente a los dictadores o a quienes no respetan la democracia, porque por ejemplo en el caso de Maduro políticamente le favorece que hayan salido esos 5 millones de venezolanos, más allá de que estén en la diáspora y hablen mal de su régimen, pero internamente se saca de encima personas que son disidentes, que son opositores, sí, claro, o por último personas que están mal económicamente. Acuérdate de y Cuba. Por otro lado, claro, y por otro lado le sirven las remesas que empiezan a llegar de estos mismos venezolanos que están fuera de Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, se le calcula que anualmente le llegan 3.000 millones de dólares, que es alrededor de un 5% de su PIB. Entonces, acá uno se pregunta, bueno, ¿está bien entonces esto de favorecer siempre la migración o estos organismos internacionales deberían ejercer mayor presión para que esos países puedan volver al rumbo democrático? Me parece que la segunda sería la respuesta más adecuada, porque si finalmente nos vamos a escapar o nos vamos a ir de todos los países que no funcionan, ya sea por tiranía, dictadura, etcétera, bueno, esas personas van a seguir gobernando eternamente, porque si no, ¿quién los va a sacar? Y por último, tener en consideración la discusión que va a venir. Los venezolanos que están acá en este país, que hay están agrupados, están solicitando que se les dé la categoría de refugiados. No lo voy a desarrollar ahora porque no tengo el tiempo, pero es distinto cuando a alguien se le da la categoría de refugiado bajo las normas internacionales y los deberes que tiene el Estado con esa persona, que ser un inmigrante. Y ellos están presionando para que se les dé esa categoría, porque eso significa que el Estado adquiere un compromiso con esos refugiados, entendiendo que ellos salen de una crisis humanitaria. Bueno, ok. Esto de las, entre paréntesis, termino con esto, esto de las migraciones masivas que estamos viendo en el mundo en los últimos 20 años son uno de los signos más notorios, como ha ocurrido en otra época histórica, estoy escribiendo sobre eso, de una crisis global del sistema, el supersistema de interdependencia, la globalización actual. Han habido otras globalizaciones en la historia humana. Cuando empiezan estos movimientos masivos, es uno de los signos de que el sistema está en una grave crisis. Es uno de los efectos de la crisis y es una de las causas de la crisis al mismo tiempo. Como las invasiones bárbaras del Imperio Romano, por ejemplo, también era un factor económico. ¿Sí? Aquí, ¿cuántos de estos venezolanos se unieron porque a ellos particularmente los estaban persiguiendo? Muy poco. Es un tema económico. La gente busca, con los pies votan a dónde pueden conseguir mejores oportunidades. Los que se van a Estados Unidos tampoco son refugiados políticos, buscan mejores oportunidades económicas. Los que se fueron a Europa, la misma cosa. Los que se quieren ir de Francia a Inglaterra y que todas las noches tratan de embarcarse por el Canal de la Mancha, buscan oportunidades económicas. Y eso, que busquen oportunidades económicas en masa en otra parte, señala que es una manifestación de que hay una crisis global que se manifiesta en este plano como se manifiesta en otro. En eso estamos trabajando, estimado amigo, y espero el próximo año sacar el libro donde explico todo esto y mucho más. Todo, de un paraguaso. Y ahora terminamos el programa. Fue un placer, una vez más, como siempre, trabajar contigo, Nicole. Me despido de los auditores, que tengan un lindo fin de semana, que lo pasen bien, hagan deporte. Yo voy a ir a hacer deporte destapando una botella de cerveza más ratito y tengo que ir hasta el refrigerador, así que no deja de ser una caminata más o menos larga. Bueno, estimado amigo, nos estamos viendo mañana.